amamos al Señor como quiere la palabra. Es cierto que el hogar es el lugar donde se forman las personas. Dolorosamente también, ¿por qué no decirlo? El hogar es a veces donde se deforman a las personas. Hogares que odian, que agreden, que golpean, que lastiman. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Podemos clamar, Señor, que tu paz, que tu shalom, que tu bien, que tu amor esté también reinando en aquellos hogares. Y si quieres usarnos como un instrumento de portación de ese evangelio, por cierto, Señor, empléanos. Si quieres usarnos como una iglesia que vea esa necesidad de albergar a hogares en crisis, para ser de alguna manera un instrumento de la paz de Él, de la salvación de Él, que el Señor nos utilice. Al darte gracias, Señor, por el bien, por la alegría que llega, no nos olvidamos a la vez, en simultaneidad, de aquellos que quieren disfrutarla también, pero que por distintas razones no la tienen a mano hoy. Esa alegría, digo, esa dicha, esa vida emocional cálida, sólida, equilibrada, que hace bien, que sabe ser paciente, amorosa. Gracias por estos hogares donde han llegado niños, personas. Ayúdales a cada uno en sus distintas responsabilidades y también ayúdanos a nosotros, que estamos cerca, a contribuir con esa bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Qué bueno. Bueno, les invito a abrir la Biblia, a ver cómo andan para buscar. Por favor, la epístola de San Pablo a los Romanos, en su capítulo 10. Por favor. Romanos 10, versículos 9 en adelante. Dice la palabra del Señor en un texto que contiene enseñanzas fundamentales para nuestra vida, lo siguiente. Comienzo con el versículo 9, 10, 9 de Romanos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hasta allí nuestra lectura de la palabra del Señor.
Quizás pueden poner por título o por tema de nuestra meditación, transformados y activados por la salvación de Jesús. Reitero, transformados y activados por la salvación de Jesús. Cuando conocí a don Carlos, un hombre de edad, esperaba con resignación que la vida pasara. Un hombre ya muy mayor, los días eran para él largos, tediosos, aburridos, sin propósito. Pero algo especial ocurrió en su vida. La redención de Dios llegó a su corazón, a su mente, a su cuerpo. Dios transformó toda su vida. Y recuerdo hablar con él en aquel momento y él me dijo, mire pastor, usted sabe que yo aguardaba el fin de la vida de la mejor manera posible, pues sin ninguna ganas vitales se habla. Uno se entretiene, pasa el tiempo, busca entretenimiento. Pero el Señor me transformó. Y el Señor me transformó de verdad. Su salvación llegó a mi vida. Y créame que soy consciente de mis límites. Sé que soy mayor. Sé que muchas cosas ya no las puedo hacer por una cuestión de edad. Incluso sé de mis enfermedades y mis achaques. Pero créame que la gran diferencia hoy es que quiero vivir. Y quiero vivir con calidad de eternidad. Lo cual significa que no solo me proyecto hacia la eternidad, sino que el tiempo que Dios me dé, que obviamente va a ser corto por una cuestión de mi edad, y lo sé, sin embargo, sea un tiempo con propósito y con calidad. Y aunque uno no lo quisiera creer, una alegría nueva, un propósito nuevo, realista, con los pies en la tierra, pero realista también, o real si ustedes quieren, esa nueva visión de la vida había llegado. ¿De qué me estaba hablando? Me estaba hablando de la salvación de Dios, del programa redentor que Jesús trajo a su vida y quería compartirla a cuantos le escucharan. Quizás el mejor testimonio lo daba su esposa. Dice, pastor, yo doy gracias al Señor porque en realidad llegó la salvación a su vida, pero créame que también llegó la salvación a mi casa. Porque es otra persona. Y mi vecino decía el otro día, ¿qué le pasa a su marido? Entonces le pregunté al vecino, ¿por qué me dice eso? Es otra persona. Bueno, discúlpelo, no sé qué. No, al contrario. Es para bien. Es algo increíble. Y le dije a mi vecino, la salvación de Dios está a la mano para todos nosotros. Incluso para usted si busca a Jesús. Y oramos ahí en ese momento. Es preciosura. Esto es real. No es una historia cualquiera. Es una de las historias fundamentales que se pueden escuchar hoy en el mundo donde Jesús es el Señor de la vida. Entonces, este pasaje es tan significativo porque habla de cosas fundamentales. Anótese algunas de ellas como para poder llevarlas a cabo. Yo voy a señalar apenas 5 de estas enseñanzas, como pensando en cada uno en particular, en tareas que cada uno de nosotros podemos hacer, y si las hicimos, revisarlas o ir en profundidad a cada una de ellas. ¿Se anima? Acompáñeme. La primera de estas es esta. Cree en el Señor Jesús. Reitero, cree en el Señor Jesús. Y por tanto,
haz mínimamente estas tres cosas. Creer en Jesús es, primero, creerle a Él, es decir, conocer bien quién es Él como maestro de la vida. Y además, aceptarlo a Él como veraz en todo lo que enseña. Muchos cristianos no conocen, dije cristianos, no conocen bien a Jesús porque no leen, no releen, no aplican, no pueden decir cuáles son las enseñanzas de Jesús centrales. Una primera cosa de creer en Jesús es creerle a Él, creer lo que Él dice como cierto, como importante, como significativo, como decisivo, como la vida misma que quiero seguir. Pero una segunda cosa es depositar toda tu confianza en Jesús. Toda mi actitud será la de vivir confiadamente. Esto no significa tomar precauciones. Vivimos en una sociedad violenta, pones alarmas en todos lados, tomás precauciones al entrar en tu casa, mirás para el costado derecho, para el costado izquierdo, atrás, adelante, por las dudas. Pero poner actitud de confianza en el Señor es elaborar la vida con otros propósitos y con otra intensidad. Cree en el Señor Jesús. Pero además eso significa seguir a Jesús poniendo toda su voluntad en tu vida. La voluntad de Él, no la mía. Vivimos en un mundo caprichoso que nos enseña la, comillas, bondad de hacer lo que se te place. Tu deseo no es lo mejor para vos. Claro que no. Nuestros deseos están bombardeados. Están de alguna manera comprando mercadería social, ideologías, productos, intensidades que no necesariamente enriquecen nuestra vida, sino que la empobrecen. Y el deseo convertido en rey y señor nos está matando y enriqueciendo el bolsillo de algunos pocos en algunos casos. Y un bolsillo malo, no solamente egoísta para satisfacer a muy pocos, sino sin ninguna ética. La manera de vivir en intensidad y en calidad es poner toda mi inteligencia, mi emoción, mi cuerpo en la voluntad de Jesús. Creer en Jesús entonces es creerle a Él, depositar la confianza en Él y seguirlo a Él. Esa es la primera cosa. ¿Crees en el Señor Jesús? Primera. Segunda cosa, reconocerlo públicamente a Él, a Jesús, como el soberano de nuestra vida. Reconocerlo a Él públicamente delante de los demás, en la sociedad, en la cultura, en los espacios colectivos donde vivimos. Es decir, es ordenar mi vida públicamente bajo su gobierno. Yo quiero relacionarme, quiero actuar, quiero priorizar, quiero trabajar como un súbdito, un discípulo, un aprendiz del Maestro Jesús. De tal forma que la manera en que negocio, como siempre digo, la manera en que juego, la manera en que trato, la manera en que me río y lloro, que es tan importante saber por quién ríes y por quién lloras, etcétera, sea propia de mi Señor Jesús. Públicamente. Pero no solamente hazlo vos, donde dice aquí el texto refiere a cualquier persona. Entonces, colabora en el proceso de otros hermanos y hermanas para que también ellos puedan reconocer a Jesús como soberano. No solamente que digan, yo soy de Jesús. Jesús nos recordó muy bien que va a llegar aquel momento en donde Él nos va a decir, apártense de mí. Y nosotros le vamos a decir, pero vivimos tantos años llamándote Señor, Señor, Señor.
Y él va a decir, no, pero espérate, llamarme solamente Señor es una cosa buena, sana, pero no es suficiente. Sino es haber hecho la voluntad mía, es haberla concretado, realizado. Por eso, qué bueno es pensar que ese reconocimiento es anunciarlo a Él como buena nueva y vivir la vida como una buena nueva, no como un pesar, no como una carga, no como una tristeza arrastrada, sino como una vida con propósito, decíamos antes en el testimonio personal, nueva. La tercera cosa que me parece que sugiere el pasaje, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien con estas dos? ¿Son ganadores de esto? La tercera cosa, a ver, yo la pondría así: articula racionalmente y emocionalmente el Evangelio de Jesús en tu medio. Esta es una de las cosas formidables que debiera encender nuestro corazón. ¿De qué manera pienso? ¿De qué manera reacciono? ¿Cómo me comporto con las bases del Evangelio todos los días? ¿Cómo articularía un proyecto de vivir, sí, en la realidad donde estoy? Increíble para la mente sin el Señor, posible para una mente convertida. No solamente posible, sino desafiada esta mente, este corazón y este cuerpo y estas relaciones a ser diferentes si digo, Él es mi Señor. Entonces, eso es pensar, reaccionar, interactuar, sabiendo que donde Él, Jesús, está el poder transformador del Evangelio. Y cuando pienses eso, no pienses con raquitismo espiritual. Piensa con vigor intelectual, vigor provisto por el poder del Espíritu. Y de un Espíritu que realmente da las bases del Evangelio. En realidad, toda nuestra cultura educa espiritualmente. Todas las personas tienen espíritu, no son espíritus. Y los ateos recalcitrantes también educan espiritualmente, pero sin Dios. De manera que esos espíritus sensibles tienen la chatura propia de cualquier ser humano que no está abierto al Dios trascendente, transformador y poderoso en el cual creemos. Son educados ideológicamente a responder hasta ese nivel, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Jesús abre la mente, abre el corazón, abre el cuerpo a una vida muchísimo más completa. No solamente física, social, sino fundamentalmente de una manera trascendente. Entonces, articular ese pensamiento es maravilloso, maravilloso. Lo estás haciendo, es una gimnasia fantástica. Si no sentís esa alegría, esa ilusión, ese empuje por llevar eso, si sos un muchacho o una chica universitaria y no te pulsa el corazón, tené un retiro con tu Señor y decirle, Señor, el pastor, pero sobre todo Romanos, anunciaba esto, dame ese carácter, esa actitud, ¿sí? De poder pensar mi disciplina, mi ciencia, mi estudio con la visión del maestro de los maestros, con la visión del Señor de los señores, y muéstrame cómo ser un discípulo que vive esa calidad y esa intensidad de vida. Hay una cuarta cosa que el pasaje enseña. Declara la paz y las buenas nuevas de Jesús. Ordena y ayuda a ordenar la vida en dirección a la paz, en dirección a la justicia, en dirección al bien, en dirección a lo sano. Y comprométete por eso. Abre puertas de tu vida hacia el bien de Dios y hacia los bienes
de Dios. Los bienes de Dios son maravillosos. Tu arte puede ser un instrumento de Dios. El arte en cualquiera de sus versiones es una herramienta maravillosa, maravillosa. Si haces música, haz música que transmita la bondad, el bien de Dios. Si pintas, hazlo también. Cualquier tarea, cualquier vocación puede y debe contribuir a la paz de Dios, a la que Él trae, y a la justicia que es propia del reino. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia que le es propia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo vas con esa tarea? Es una tarea maravillosa, maravillosa. El Señor produce bienes para tu vida. Por último, apela o recurre al Señor Jesús. En realidad, el texto bíblico utiliza una palabra muy fuerte: invoca, clama, reclama, ¿sí?, la presencia del Señor, y abre todo tu ser en recepción a esa fuerza que Él trae, a ese poder que Él trae para que la vida sea vida. No una cosa que se arrastra, no una cosa que molesta y no sabemos qué hacer. No algo que te lleve solo al entretenimiento para que pase el tiempo. Obviamente hay momentos en que uno hace eso. Viajando en el avión, apretado, cuando retiran la silla de adelante para vos, no querés que las horas pasen lo más rápido posible. Entonces ves a ver ahí alguna música en la pantallita ahí que sirva. Yo juego al ajedrez en la versión más fácil posible, de tal manera que aún jugando mal, le gané. En una de ellas ya casi cansada y esperando dormirme para que las cosas, hago una jugada pésima. Y dije, uy, voy a perder acá. En la tercera jugada, la máquina juega a mi favor. Igual celebré mi triunfo. ¿Qué hacía? Pasaba el tiempo. Procuraba entretenerme para que no me sea pesado. Una buena parte de la sociedad pasa el tiempo ganándole a una máquina que juega supuestamente a tu favor, pero todo lo que hace es distraerte, no concentrarte en vivir con calidad de eternidad. Busca la salvación de Dios. Y cuando hay momentos para el entretenimiento, que no sean todos tu vida, sino una partecita de tu vida, porque a lo mejor estás en un momento malo o estás en un tiempo difícil, pero eso es transitorio. Lo más importante es tu vida en conjunto. Entonces, apela al Señor. Él está a la mano. Depende de Él con su salvación para ser libre de verdad, para tener el poder que es poder de verdad, para ser un misionero del Señor, para buscar sabiduría del Señor. Él, Jesús, cuando lo llamamos el Salvador y el Señor, es la fuente de información veraz, de formación sabia, de nutrición sana y vigorizante, de sustento amoroso. Por lo tanto, al cerrar, me encantaría que yo me contagiara, que usted también, de priorizar en nuestra vida la salvación de Dios. En este pasaje San Pablo le está hablando particularmente al pueblo judío. Lo que le está diciendo es, pueblo, ustedes se han distraído y es probable que teniendo una chance enorme de la salvación, estén fuera de la misma. De manera que una cosa enorme, enorme, como responsabilidad nuestra es no solo no distraernos, sino priorizar la salvación de Dios. Nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras relaciones deben ser salvas, iluminadas, guiadas, priorizadas, guiadas, conducidas, amenizadas por la salvación
de Dios. Y la segunda cosa hermosa es: sé evidencia de salvación. Fíjense qué cosa interesante. La salvación es por el oír es por la palabra del Señor. ¿Cómo oirán? Sin quien les predique. Predicar, anunciar el Evangelio y vivir el Evangelio. Que otros puedan ver el Evangelio en acción en tu vida encarnada, por así decirlo, la que es real, la de todos los días, visiblemente, naturalmente conducida por la salvación de Dios. Dios nos haga un pueblo que no se entretiene en su salvación, sino que vive como pueblo redimido las buenas nuevas del Señor, que las anuncia, las protagoniza y colabora en el proceso tan hermoso de ser salvos. Vivimos en un mundo de profundas distracciones, horas mirando entretenimiento, celebrando los entretenimientos, discutiendo amenidades. Qué bueno sería poder hablar de vidas salvas por la sangre, el poder de la Trinidad. Es bueno disfrutarlas y vivirlas en tu casa, en tu edificio, en tu barrio, en nuestra nación, en el mundo. Hay mucho dolor en el mundo, pero la salvación del Señor está a la mano. Sé testigo de su salvación. Señor, trabajamos para eso, pero nos falta mucho. Pero no lo decimos solamente para descargar culpas, lo decimos para disfrutar la preciosura de estar en proceso, de estar en actividad en el camino de la salvación. Obviamente sí te pedimos perdón cuando nuestra mediocridad no da evidencias claras de esa salvación, desde nuestro vocabulario, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras irreverencias, nuestra falta de concentración en lo prioritario. Pero no queremos culpa, queremos cambios. La salvación también es cambiar, para que tu nombre sea glorificado, para que más personas como tú deseas sean salvas, para que haya alegría en el cielo por redención y para que haya un disfrute del fruto del Espíritu que llega con la salvación. Su amor, su gozo, su paz, el dominio propio y en general, Señor, todas las cosas buenas que tú vienes a traer. Gracias por este texto del día de hoy, que deseamos que sea algo así como un aliento para nosotros, un mostrarnos todo lo bueno que hay por delante y por hacer. Aquí estamos, oh Dios. Queremos vivirlo con la mejor calidad posible. En el nombre de Jesús. Amén.